Hola, hola, ¿cómo están? Me presento, soy Maribel Cusayu de Artesanías Guayuju. Estoy por acá porque siempre dejo videitos y pues no había hecho ningún en vivo donde me diera a conocer y que ustedes sepan quién es Maribel Cusayu de Artesanías Guayuju Cusayu Clan, quién está detrás, qué hacen ahí, eso dónde es, dónde queda, de qué se trata. Bueno, les cuento que yo aquí trabajo en la sala de mi casa. Miren, como se pueden dar cuenta, trabajo todo lo que es artesanías guayú, mantas, mochilas, sombreros, eh, decoro mochilas, todo lo que es artesanías. Todo esto lo realizo yo aquí, en la sala de mi casa. ¿Dónde vivo yo? En Maicao, Guajira, Colombia, mi gente. Y a esto me dedico, esto hago. Siempre por ahí me han preguntado, unos que otros me preguntan eh, que dónde me ubico. Y bueno, soy de aquí de Maicao y realizo todas estas artesanías. Hago envíos nacionales, hago envíos internacionales, donde me pidan mis artesanías allá. Y en este momento estoy en la decoración de esta mochila. Como se pueden dar cuenta, estamos decorando esta mochila de manera artesanal. De manera artesanal estoy decorándola. Todo paso a paso se hace a mano desde la mochila, la decoración de la tela, y, y pegar las piedras, pegar la asa, colocar el forro. Todo se hace a mano de manera tradicional. Y estoy trabajando en este pedido que me hizo una clienta de Barranquilla. Aquí estoy en la elaboración de esta mochila decorada que va para la ciudad de Barranquilla. Estoy colocándole todo lo que es la piedrería porque ya le coloqué la tela decorada y luego le vamos a colocar la asa y le colocamos el forro y el pompón. Ella trae su pompón. Y vamos pegando todo a mano. Vamos pegando todo a mano con mucha paciencia. A los que se van conectando, les recuerdo que mi nombre es Maribel Cusayu de Artesanías Guayú Cusayu Clan, que trabajo aquí en la salida de mi casa, que hago todo lo que es mochilas, sombreros, mantas. Todo esto se hace aquí de manera artesanal, a mano. Y pues quería interactuar un poco con ustedes, que me conozcan, porque siempre dejo los videitos y nunca había hecho en vivos por acá. Y pues la idea es que ustedes sepan quién soy, qué hago, si desean comprar alguna artesanía o si desean de pronto, tienen alguna inquietud, alguna que los quiera realizar, que quiera saber cómo se hace el paso a paso, pues aquí estamos para eso. Como se pueden dar cuenta, uso hilo y aguja tradicionalmente, porque yo lo hago de todo, aquí se hace de manera tradicional. Hilo y agujita, vamos pegando nuestra perla a la mochila decorada. Aquí vamos. Es un trabajo de paciencia.
Es un trabajito de mucha paciencia. Y aquí vamos una por una pegando nuestras perlas. Bueno, ya me presenté con ustedes, ya saben quién soy, saben qué hago, saben dónde vivo y pues ya saben, pues a la orden, ya sea para adquirir uno de mis artículos o para alguna asesoría sobre lo que realizo. Y seguiré trabajando en este proyecto hasta terminarlo porque mañana hay que entregar. Y así va quedando, miren. Así va quedando la mochila con piedras o perlas decoradas. Ahí se logra ver bien, sí, ahí se logra apreciar. Entonces, bueno, saludos, buenas noches. Recuerda que soy Maribel Jusayu de Artesanías Guayú, Jusayu Clan.